situación es realmente compleja. Primero pasamos por Adrián Sack para ver obviamente los detalles que se están manejando en este caso, Adrián, de un caso que realmente conmueve a todo el mundo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, la verdad es que es un caso del que están absolutamente todos pendientes, ¿no? No solamente en los Estados Unidos, desde donde habitualmente informamos, sino que ahora que me encuentro en España, en Sevilla, para ser más precisos, también es de lo que más están hablando en cuanto a noticias que ven en la televisión, sobre todo, ¿no? Pero también en los diarios. Están todos muy pendientes de ver qué pasa con este sumergible, ¿no? Acá hay muchos expertos también que insisten en diferenciar a esta embarcación que está en el Océano Atlántico Norte, en el límite casi con el mar glaciar ártico, donde se hundió el Titanic, y que están pendientes como cuando son estos casos que se ven, por ejemplo, de un niño que cae en un pozo, o bueno, nosotros mucho más cercanos en nuestra historia nos hace acordar inevitablemente a Lara San Juan. Bueno, en este caso se trata de esta embarcación, el Titan, encima se llama parecido al Titanic, ¿no? Que es un sumergible y no un submarino porque necesita la asistencia de un barco que lo llevó hasta allí, ¿no? Recordemos que en este sumergible hay 5 personas, ¿no? Serían 2 tripulantes y 3 viajeros, un empresario que es el dueño de esta empresa privada que se encarga de hacer este tipo de viajes para explorar las ruinas del Titanic, o Titanic, que bueno, se hundió en 1912 y que sigue causando mucha fascinación. Y en este caso, entre estas 5 personas hay un personaje que es muy conocido aquí en Europa, en particular en el Reino Unido, que es un explorador que, bueno, es muy conocido por ejemplo, haber dado la vuelta al mundo en tiempo récord, o por haber viajado también en estos viajes exploratorios que hace Jeff Bezos al espacio. Y bueno, todos sobre todo están pendientes de la vida de él, pero como les digo, hay otras 4 personas más, otros 2 turistas que pagaron $250.000 el valor de ese por boleto. hacer esta... El valor del boleto, $250.000, dicen que más en realidad, porque bueno, se trata de un viaje que es experimental. Hoy se empezaron a conocer documentos que obraban en poder de los organizadores de este viaje, de esta empresa Ocean Gate, que bueno, daban cuenta de los miedos que tenían de que al sumergirse muy rápidamente este sumergible, valga la redundancia, se le pudiese romper el casco, que está hecho de fibra de carbón, que es un material con el que se hacen, por ejemplo, los trípodes, ¿no? Pero que es ultra ligero y muy utilizado cada vez más en la industria naval. Entonces, al hablarse de eso, el gran temor es que se haya producido una implosión, claro, y que se le haya roto este casco, ¿no? Esa es, por ahora, desgraciadamente, la hipótesis principal, porque una hora y media después de haberse sumergido, no se supo más nada. Absolutamente fatal. Se están barajando 2 posibilidades: que haya habido un problema eléctrico, pero también esto que decís vos, si la presión actuó, porque esos materiales sí están preparados para soportar presión, pero van teniendo su desgaste también. Vuelve la llama de esperanza con estos golpes que al parecer se dieron durante la noche. Adri, si te parece bien y si es posible para vos, te pido que te quedes con nosotros. Fer, en un ratito nos vas a mostrar un material de Alan, este influencer que va por el mundo y que justamente hizo ese descenso. Hizo ese viaje, mostró todo en video. Tuvo un inconveniente, Alan. Alan por el mundo es el youtuber, tiene más de 3 millones de suscriptores. Y tuvo un inconveniente de comunicación que casi termina con la expedición. Después te vamos a contar qué fue lo que pasó, cuál fue ese inconveniente y cómo lo solucionaron. Claro, porque a vistas de lo que ha ocurrido, esto es muy importante. Vamos a sumar a Martín Delía, que está con nosotros, que es ingeniero naval, y vamos a hablar de esto con todo el conocimiento que él nos va a aportar. Martín, buenas tardes, ¿cómo estás? Sole Largui te saluda. Hola, buenas tardes, Soledad. Saludo a toda la audiencia. ¿Cómo le va? Bueno, son las horas decisivas, hay muchísimo nerviosismo.
¿Qué impresión te da por todo lo que se viene diciendo, esto de los golpeteos de la noche, que hay 2 barcos que los registraron? Contanos un poco, porque es un mundo tan ajeno para nosotros, pero ¿esto es una esperanza real de que pueden estar con vida o pueden darse esos golpes por cualquier cosa que pertenezca al océano y que no sea necesariamente una muestra de que están con vida? A ver, hubo un comunicado de la Guardia Costera vía Twitter hoy que un avión Canadair había detectado un sonido, varios sonidos de este tipo y también algunos barcos, lo cual obviamente, a ver, siempre la esperanza está, pero obviamente en el océano hay ruidos y sonidos generales, lo que hace que obviamente tengan que investigar. Igualmente ese tipo de sonidos, lo que obviamente sucede ante esa situación es que se va tratando de restringir un poco el área de búsqueda, y ante una eventualidad de tener ese tipo de sonidos como alternativa, uno puede tener un enfoque de la búsqueda más en esa zona, ¿no? Y centralizar un poquito más la búsqueda en ese lugar. Claro. Digamos, es muy grande la zona de búsqueda, lo cual hace que sea difícil muchas veces las tareas de rescate y salvamento en este tipo de eventualidad, ¿no? O de eventos. Yo imaginaba que esto es como, si lo comparamos con lo que es el Titanic y lo que llevó dar con el Titanic, imaginemos lo que es ni siquiera lo podemos llamar, pequeño, es una cápsula, claro, es ínfima, ¿no? blanca, hasta puede confundirse con el fondo, si no hay realmente electricidad y no pueden tener una luz en un lugar que es de oscuridad plena, Martín, ¿o no? Totalmente, o sea, a esa profundidad la oscuridad es plena, Sí. La presión obviamente es muy alta, pero además también las temperaturas son muy bajas, lo cual son varios factores que complican Ellos no tenían el orden de supervivencia y también la búsqueda, ¿no? Ellos no tenían ningún tipo de iluminación como para poder ver los restos a la hora de llegar a esos 3.800 metros de profundidad. Sí, no, el sumergible tiene todo un equipamiento de cámaras de alta definición. Bien. Cámaras que operan en visión nocturna, escáneres de láser y obviamente reflectores de alta capacidad. Sí, claro, por lo cual, pero iluminación... si se está pensando en un corto eléctrico, No hay posibilidad de utilizar. ese corto eléctrico, ahí ya quedan a oscuras totalmente. No hay posibilidad de utilizar ningún tipo de luz, ningún tipo de comunicación, ahora, ningún tipo de nada. Martín, digo, esos ruidos que creo que fueron varios en estas últimas horas, ¿cómo se pueden captar, digo? Si se pueden captar por una zona determinada o ese ruido que se puede escuchar puede tener a cierta distancia o cómo se trabaja, digo, con el tema de distancias y de profundidad también. No, a ver, los especialistas en el tema de búsqueda y salvamento, justamente las ondas de propagación del sonido en el océano dan una idea general, a través de obviamente cálculos y detalles que se llevan adelante, de una posible zona de influencia, con lo cual esa gente es una gente que está capacitada como para poder trabajar con esas señales de sonido que se obtienen a través de sonar, que sirven para poder focalizar y sectorizar un poco la zona de búsqueda, siempre y cuando tengamos en cuenta que esos sonidos provienen de la nave, ¿no? Claro. Pero obviamente se puede sectorizar a través del sonido la zona de búsqueda de donde proviene ese sonido emitido. ¿Y qué chances ves? Es horrible hablar de porcentajes y de chances, pero son tantos días de búsqueda y es tan difícil esa cuenta regresiva, ¿no? Nosotros mismos lo decíamos, es tan difícil esta cuenta regresiva de oxígeno. ¿Hay muchos equipos trabajando en zona o sería un milagro poder dar con ellos? A ver, no es una búsqueda fácil, ¿sí? Nosotros manejábamos en un principio 2 posibles hipótesis. Una falla de algún sistema eléctrico o algún sistema de navegación donde la nave haya podido emerger y quedar a la deriva, con lo cual se lo está buscando y no tienen ningún tipo de medio de emitir ningún tipo de señal de comunicación. Esa sería la opción más positiva, digamos, ¿no? Claro, esa alternativa... no se me había ocurrido y es la mejor de las opciones, que ellos estén con oxígeno, obviamente, pero hay algo que hay que decir importante. Esta nave no tiene muchas provisiones, es una nave para bajar, mirar el Titanic y subir. Debe tener un equipamiento mínimo, pero no para subsistir muchos días.
No, a ver, son equipos de investigación. Obviamente, como dijo muy bien Adrián, es un sumergible, con lo cual tiene una capacidad de desplazamiento muy reducida. El sumergible desciende, generaliza, hace la expedición y sube. Eso puede llevarse adelante en un transcurso de 10, 12 horas, que es lo normal en lo que se demora este tipo de operación. Obviamente tiene un backup de supervivencia, por eso el equipo está diseñado para 96 horas de supervivencia, pero digamos que este tipo de naves tiene otra particularidad también. El Titán es un batiscafo sumergible que resiste altas presiones, con lo cual no tiene forma de salir del equipo si no es por asistencia externa. O sea, la puerta, la escotilla de ingreso, una vez que la tripulación ingresa, se sella completamente con un montón de bulones que va cerrada desde el exterior. Con lo cual tampoco tenés forma de salir al exterior si no es por la asistencia. O sea que el oxígeno sigue siendo el mismo. Exacto. El oxígeno sigue siendo limitado y tiene una cierta capacidad de autonomía. Igual, ¿en qué situación imaginás que podrían tener la intención de salir? Que esta cápsula esté a flote en algún lugar, porque dada la profundidad y la presión tampoco podrían hacerlo, ¿no? No, obviamente dada la profundidad, no se sabe igual a qué profundidad puede llegar a estar, pero si está en profundidades cercanas a las que se encuentra el Titanic es imposible realmente salir. Y en superficie, digamos que está pensado el sistema como para que siempre pueda ser recobrado por una plataforma especial que tiene diseñada, que es la que lo vuelve a sacar a superficie para que el barco principal lo vuelva a subir a bordo, ¿no? A ver, Martín, te pedimos un segundo porque todavía está Adrián con nosotros, que está también trabajando sobre este tema. Adrián, no sé si querés sumar alguna pregunta para nuestro especialista. Sí, simplemente quería observar que, bueno, dicen que la mínima profundidad a la que se estaría navegando ahora este sumergible es de 3.800 metros, pero nadie tiene una certeza sobre esto. Lo que sí es que, a diferencia de los submarinos, la capacidad de poder mantenerse debajo de la superficie en oxígeno, como bien apuntaban, es de 96 horas. Pero ¿qué pasa? Dicen que las últimas horas, que en el mejor de los casos, en el mejor de los escenarios, estaría viviendo esta gente, tendrían que respirar de una manera en la que puedan racionar adecuadamente el oxígeno. Es un barco que no es un sumergible que no tiene asientos. Ellos están sentados, si están ahí, están sentados cruzados de piernas, haciendo chinitos, digamos, y además de no tener asientos, tiene un solo inodoro. Y no se sabe, además, qué otra fuente de oxígeno suplementario pueden tener. Tienen la esperanza de que hayan llevado tanques de oxígeno que puedan estirar un tiempito más, digamos, esta posibilidad de sobrevivir. Ya se está agotando ese plazo, el de las 96 horas, pero bueno, están jugados a eso. Además, por sobre el rescate, no es solamente hallarlos, ¿no? Como bien estaban comentando, dice, a partir de ahí hay que hacer muchísimo más para poder justamente sacarlos, reanimarlos y poder tener esperanza de que sobrevivan, ¿no? Pero bueno, hasta ahora desgraciadamente va creciendo la hipótesis de que se haya roto este casco de fibra de carbón y ya se están desechando otras, como por ejemplo que no haya podido volver a la superficie por haber redes de pescadores, que a esa altura dicen que son redes muy grandes y muy fuertes que impiden que este sumergible, que tiene el tamaño de una van, de un móvil de exteriores de América, para que tengan una idea, tienen ese tamaño, no es un submarino como era el Ara San Juan, por ejemplo, ¿no? de muchos metros, sino que es un vehículo muy pequeño y que eso hace que sea más difícil de detectar, también con los sonares, también desde otros barcos o desde los aviones que mandó la Fuerza Aérea Canadiense. Sí, yo quería preguntar, que no me queda bien en claro, digo, ¿en qué momento se cortó la comunicación? Digo, ¿ellos llegaron a tener alguna comunicación diciendo llegamos a tal lugar o vemos tal algo? ¿O hay alguna imagen? ¿Ellos iban a enviar imágenes de algún tipo? ¿Algo de esto se sabe, Adrián? Mirá, se sabe que a la hora y media de haberse sumergido
el Titán justamente perdió contacto con el Polar Prince, la nave nodriza, el barco del que salió. A partir de ahí se perdió, no hubo ningún tipo de comunicación y ahí activaron el protocolo de emergencia. Esto fue el domingo, en horas de la tarde, teniendo en cuenta el paralelo en el que se perdió, el paralelo del meridiano. El gran tema justamente es que dicen, y se estaban quejando de eso, que los equipos de comunicación de emergencia para este tipo de casos, para poder localizarlo, tampoco funcionaron, lo que sería el backup. Y eso es justamente lo que preocupa. Recordemos lo que dijimos antes, $250.000 es, bueno, muchísimo dinero, pero para el mantenimiento de este tipo de naves que son experimentales, insisten en que es poco también, ¿no? Entonces, sí, ¿hasta qué punto llega el afán de lucro de estas empresas? Quédate en la plata, quédate en los $250.000 en lo que sale mantener, porque quiero preguntarle a Martín. A nosotros nos llamó mucho la atención hoy encontrar que esto se maneja con un joystick parecido al de la Play. ¿Esto es así o estamos...? No. Eso que veíamos en un joystick de Xbox adaptado de una marca en realidad, pero me parece que eso debe ser para controlar las cámaras, ¿o qué es lo que controla ese joystick? Pareciera como un sistema que no es tan sofisticado. No sé, Martín, ¿qué pensás? Sí, a ver, como se trata de una nave experimental, o sea, hay fabricantes de este tipo de submarinos o sumergibles en el mundo. Hay una marca muy conocida que se llama Triton en Estados Unidos, que son, digamos, naves con un desarrollo tecnológico y certificadas por sociedades de clasificación internacional. En este caso, este sumergible no tenía esa certificación y era un sumergible experimental, lo cual obviamente muchas veces hay sistemas que se adaptan, ¿sí?, del mercado general, en el caso de este informático o de comando, para poder comandar un submarino de este tipo como es el Titán, que es experimental. Con lo cual se ve en algunas imágenes y en algunos informes, lo cual, ahora, al ser experimental, ¿cuál es la principal problemática que tenemos? Que tampoco hay demasiada información técnica del equipo, porque es un equipo único, desarrollado exclusivamente por esta empresa, y también hay mucho como información clasificada que la empresa no da a conocer porque justamente es un submarino de uso de investigación. Entonces, se ven algunas imágenes que hay un comando como de videojuego, como dijo muy bien ahí el colega de Xbox, que se utiliza para el comando de lo que son los propulsores eléctricos de la nave. ¿Sí? Esta nave tiene 4 propulsores eléctricos que son como turbojet, que lo que hacen es comandar a la nave en el sentido hacia adelante y hacia atrás y hacia arriba y hacia abajo. Entonces, con ese sistema se controlan los turbojets, o también hay otro sistema similar que es para el control de visualización de cámaras. Bueno, era un control, es un control de consola hecho especialmente por una compañía, pero es un control, es bueno el control, es un buen control de videojuegos. Claro, pero uno no imagina para no imagina para este tipo de cápsulas que bajan. Lo ve más sofisticado, no solo uno imagina algo más sofisticado, es real. ¿Le puedo preguntar una cosita? Dentro de los datos que dio el youtuber, que es esta persona, Alan Estrada, un youtuber mexicano, perdón, que viajó en esta cápsula, él dijo 3 cosas que tienen que ver con esta historia y me sorprendieron también. Una es que había provisiones como para estar estas 96 horas. Esto habrá que chequearlo, pero bueno, nos daría un poco de tranquilidad pensando en que continúa la búsqueda. Otra es que bajaban a 30 metros por segundo. Y la tercera es que el método de bajada era sumando lastres, ¿no? Sumando pesos, o por lo menos a la hora de subir, ellos tuvieron una emergencia y tuvieron que subir, casi abortan la misión, era desprendiéndose de lastres. ¿Esta es la manera en la que un sumergible puede alcanzar esas profundidades? Sí, a ver, en general este tipo de naves trabaja justamente con un lastre que va agarrado al sumergible, que es el necesario para poder llegar hasta la profundidad de diseño que uno está calculado arriba, en este caso los 3.800 metros del Titán. Una vez que está allí, se va soltando el lastre para mantener el equilibrio. Se hace toda la exploración y se suelta el lastre final para poder emerger, ¿sí? Hay sistemas igualmente de seguridad, por ejemplo, si uno tiene acceso a las normas de clasificación de este tipo de sumergibles de uso privado, las normas, por ejemplo, prevén que tengan sistemas de seguridad donde esos lastres estén fijados con una válvula de expansión que ante determinado tiempo de estar sumergida en el mar, esa válvula se dispara
la disparen o no la disparen. O sea, hay que ver si Claro. este submarino experimental tenía ese sistema acoplado. Eso es lo que no se sabe, porque al ser un submarino experimental no tenemos Claro. mucha información relativa al diseño. Porque ¿no? uno imagina que si hubo una emergencia, no había sistema eléctrico, pero sí un sistema de lastres, o sea, de peso, que cargaron peso sobre el sumergible para que se hunda hasta la profundidad que necesitaban. Y a la hora de emerger, vos vas soltando de a poco lastre y ese peso te va permitiendo emerger, ¿no?, de las profundidades. Ante una emergencia uno supone que hubiesen liberado ese lastre completo y tratado de lograr... Como si hubiese, la pregunta es más bien, ¿hay maneras manuales Claro, es como de eso. activar, o sea, no sé, una bolsa que se infle y te saca, siendo tan chico? Obviamente no lo preguntaríamos de un barco o de un submarino tan pesado, pero ¿alguna manera manual debe haber? A ver, debería haberlo, obviamente. O sea, un submarino que sigue ciertas reglas de construcción y certificación tiene que tener sistemas alternativos de accionamiento manual ante una emergencia para o inyectar aire en tanques para poder emerger, como son los submarinos militares, o soltar el lastre para que pueda emerger sin ningún inconveniente. Esto no lo sabemos si este Titán lo tenía equipado, se dice que sí, pero realmente no hay información técnica en ningún tipo de brochure o folleto que clarifique cuáles eran los mecanismos y sistemas de emergencia que tenía este tipo de submarino. Bien. Al ser un submarino único, uno no tiene por ahí Claro. acceso a información. Se entiende que debería tenerlo. O sea, obviamente no creo que sean personas, o este tipo de personas que se dedica a esto, que no vayan a tener en cuenta algún sistema de emergencia o sistemas alternativos para poder accionarlo en forma manual ante una Sí, no, situación de hecho así. dicen que las personas que están a bordo, que son muy experimentadas en crisis y eso es un alivio para todo lo que pueda ocurrir dentro. Siempre queda la posibilidad que es la fatalidad, que la presión haya hecho colapsar la nave o un problema eléctrico tan catastrófico como para que no hayan podido accionar nada. Pero obviamente y lamentablemente quedan algunas horas todavía de trabajo. Ojalá que sea esto con un resultado milagroso. Gracias, Martín. No, gracias Soledad y gracias a todo el equipo. Gracias por todo lo que nos explicaste. Volvemos con Adrián Sack también, porque Adri, decíamos aquí desde el piso y te invitamos a compartirlo, que justamente hay un youtuber, Alan por el Mundo es un grosso a nivel mundial. Sí. Fer, lo conoce mucha gente, lo sigue. Es más, es muy típico que vas a viajar a algún lugar si tenés posibilidad y te metés a ver si lo cubrió porque Sí. es muy interesante su manera de cubrir. Y él estuvo ahí. Mucha gente que lo sigue, Alan por el Mundo, y otra gente que cuando pone, como decís vos, a buscar un destino, encuentra entre los primeros videos a los de Alan. Él estuvo ahí. Él estuvo a punto de hacer esta expedición un año antes, en 2021, finalmente por cuestiones técnicas no se hizo. Sí la realizó en el 2022, aproximadamente en julio, y tiene videos. Lo dividió en varias partes, hay 4 partes que vamos a resumirte, por supuesto, y mostrarte lo mejor. Participó en este sumergible y tuvo un inconveniente. Vamos a ir viéndolo y ahora te cuento cuál fue el inconveniente que tuvo, que tiene algo que ver con esta situación que estamos viviendo ahora. We'll be soon to the, I think at the level of the expansion joint. Yes, I can see the expansion joint here. I'm trying to go down. Yeah, we are on the port side at the expansion joint. You will see the window open. That's the officer quarter. And we are not far from the bridge. See this stuff here? Let's do a little... Wow, that's intense. See it? Wave to it. Okay, I want to go... Llegamos frente a una de las grúas que aún conserva la posición final después de bajar uno de los botes salvavidas. The next deck because it will be smashed. You see here? And we'll be... Llegamos al puente de mando. Debe alejarse del barco para expulsar el aire en su interior y así poder sumergirse en el agua. We're a go for launch.
De esa manera, Titán se desprende de ella y puede iniciar su descenso a las profundidades. El equipo incluye buzos experimentados que hacen una última inspección antes de poder descender. Se revisan de nuevo todos los sistemas para poder dar el visto bueno al descenso. Okay, we are on the dive. All right. All right. Go. 15 meters. We're under the platform. Deeper than the platform. Yep, we're down to 17. Here we go. Es muy impresionante verlo porque Sí. realmente ahí te das cuenta de cómo es el lugar. Es minúsculo, es Sí. casi como una combi muy chiquita donde están las filas de asientos y nada más. Como decía Adrián recién, no están sentados en posición, ni siquiera sentados sobre un lugar, están con sus computadoras a mano. Fíjate como Con el las piernas trabajo que están cruzadas, haciendo. ¿no? Registrando también lo que pasa. Lo primero que veían del video era la textura de la embarcación del Titanic, ¿eh? De hecho, tengo un mapa que les quería mostrar, algunas cositas que tienen que ver con lo que fue este viaje de Alan. Ahí está el youtuber que recién les mencionábamos. Esto que están viendo es el lugar que él recorrió, ¿ven? La popa y la proa del Titanic, separado por 600 metros. Ese es el movimiento que ellos fueron haciendo, ¿ves? Ahí tenés al sumergible cómo se iba moviendo e iba buscando los diferentes puntos donde había restos del Titanic para poder aprovecharlos. Lo que ellos veían adentro eran estas imágenes que estamos viendo, con una pequeña cámara que iban registrando, con satélites, o radares, en realidad no satélites, radares, que le permitían también identificar lo que tenían Claro. delante. Pensemos que el domingo se pierde contacto. Pensemos lo que es todo este tiempo. Si se da realmente como vienen anticipando Sí. algunas posturas, en total oscuridad, que fuerte todo este tiempo ahí Sí. adentro ellos. Y Sí. este cuadro que habla de la inmensidad del lugar. Para entender, mira, vamos a empezar desde lo más chico. La Estatua de la Libertad, ¿sí? 93 metros para que se entienda la profundidad. La Torre Eiffel, uno lo ve y es monumental. El Empire State, el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, 828 metros. El Gran Cañón del Colorado. Bueno, miren en este mapa y con este gráfico pueden Con entender esta escala, la mirá lo profundidad, que- la escala. Vamos a poner allí si se ve bien. Ahí está, la escala. En ese lugar está el Titanic, 3.800 De hecho, de metros de descenso profundidad. son 10 horas. Sí. Imaginen esto, se suben a esa cápsula. Para llegar al Titanic, 10 horas de descenso. Sí, sí. Por eso es que este mapa nos permite, o este gráfico en realidad nos permite tener la dimensión de dónde se encuentran, ¿no? Muy bueno. De hecho, si uno puede ver, acá hay un informe que también está bueno y va mostrando dónde está la zona. Esa es la zona del Titanic. En la zona de búsqueda es similar a Connecticut, al estado, ¿no? El área de búsqueda aproximada. La mayor profundidad que pueden alcanzar los buzos, 332 metros. A partir de allí hay que trabajar de otra manera, fíjate. Las luces no permiten ver, algo que nos decía el especialista, y llegando a los 3.800 metros de profundidad se encuentran los restos del Titanic, que son los que finalmente se pudieron observar en esa expedición que nos mostraba Alan Estrada, Impresionante. el youtuber. Es realmente impresionante. Cuando uno lo imagina, uno dice, no sé si me animo a hacer a esta profundidad, a esto que vemos acá, ¿no? Sí, no, a mí el dato de las 10 horas de descenso me impactó muchísimo. Ahí tomas real dimensión de dónde te estás metiendo. Claro. O sea, Mira, desde Saint John salió la expedición. La búsqueda o el punto de búsqueda es desde Boston para tener una idea, ¿no? Geolocalizar en qué punto están los restos del Titanic y dónde están trabajando. Bueno, 4.000, 3.800 metros debajo de la superficie. Importante para tomar dimensión de esto que estábamos contando recién y que estábamos viendo recién con el youtuber Alan, que nos mostraba en cierta manera cómo está el lugar Bien. y cómo era la